casa, en donde cada uno de nosotros estamos, el Señor está en medio de nosotros. Te agradecemos que te conectes con nosotros para adorar, para exaltar a nuestro Dios, porque solo a Él es la alabanza. Te invito a que tomes un tiempo con tu familia y en tu hogar donde tú estás, que te pongas de pie, que vayamos juntos a entrar a la presencia de Dios. Antes de iniciar con este tiempo, quiero leer un salmo, el Salmo 105. Dice: invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Si tú estás alegre, si tú tienes un motivo por qué adorar al Señor, te invito a que te pongas de pie, que animes a tu familia y que juntos entremos en la presencia de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos tantas gracias porque sabemos que tu misericordia es nueva, porque con un profundo y un genuino amor tú nos has amado, Señor. Y en esta hora venimos delante de ti a presentarnos con un corazón agradecido, con un corazón alegre, porque a pesar de todo el caos, tú sigues siendo Dios y tú sigues estando en medio de tu pueblo. Solo a ti adoramos, buscamos tu rostro en esta tarde y te pido, Espíritu Santo, que tu favor, que tu presencia y que tu gracia descienda en cada hogar y en cada persona. Te amamos, Señor, y solo a ti damos gloria, Padre. Amén.
ojos, levanta tus manos. Si gustas postrarte. Hoy venimos a exaltar a un Dios vivo, a un Dios real, quien ha comprado nuestra libertad. Y hoy podemos decir, Jesús, que tú eres suficiente para nosotros. Adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Insaciable soy, hasta que
la plenitud. Tú eres suficiente. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú sabías de lo que venías de esta tierra, a morir por nosotros. Cargaste nuestros pecados y nuestras culpas en la cruz. Te adoramos, Señor. Oh, te adoramos. Solo tú, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre yo por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús,
día somos transformados, somos renovados, somos bendecidos. Gracias, Padre, porque esa sangre nos limpia. La sangre del Cordero de Dios nos lava, nos purifica. Gracias, Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder para restaurar nuestras vidas. Hay poder para que la gloria de Dios sea en nuestros corazones. Hay poder en su sangre. Y en el nombre de Jesús recibimos, limpia nuestras vidas de pecado. Recibimos ese poder que transforma nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no es en vano nuestras vidas. Tiene un propósito y nos ha cambiado, nos ha transformado, y damos gracias a Dios por ello, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos esta hora, Señor, este tiempo, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y a ti damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Qué tiempo tan glorioso, qué tiempo tan maravilloso de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Pudimos gozarnos, pudimos adorarle, pudimos bendecirle, y ha sido un tiempo de gran bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. A Dios sea la gloria, y porque hemos disfrutado este tiempo, por el amor que Dios nos tiene, por la misericordia que les damos gracias a Dios por estar reunidos, por estar vivos, por estar bien. Que nuestro Dios nos ama con un amor eterno, un amor grande, misericordioso, en el que podemos gozarnos en el nombre de Cristo Jesús. Que te conectes el próximo martes a las 10 de la mañana. Estamos teniendo una enseñanza de 10 minutos que se llama, o hemos denominado, palabra de vida. Una palabra que va a edificar tu corazón. Así es que te invitamos para que te conectes en Facebook a las, y luego posteriormente lo transmitimos diferido en YouTube para que lo puedas también buscar en este tiempo de oración, de enseñanza que tenemos ahí. De igual manera te invitamos a que asistas de manera virtual los miércoles, y los jueves estamos transmitiendo de 7 a 8 de la noche. Tenemos un tiempo de alabanza, una enseñanza también corta, un tiempo de oración, y oramos por las peticiones de oración que tú pones ahí en medio más bien en los comentarios, y estamos orando por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También motivarte a que continúes en oración en tu casa. Recuerda, si tú quieres orar en la mañana de 8 a 9 o por la tarde de 7 a 8, pero la oración es fundamental en este tiempo, siempre es fundamental, pero hoy que estamos pasando estas circunstancias adversas en nuestra vida, tenemos que redoblar la oración con gozo y con alegría, estar ahí en el nombre de Jesús. Para que estés ahí al pendiente de cada una de estas actividades. De igual manera, con los chavos que se conectan en el grupo que tienen, también para que estés al pendiente. Padre de familia, motiva para que los jóvenes puedan estar también en sus reuniones en este próximo tiempo, este próximo sábado, en el nombre de nuestro Dios grande, maravilloso y glorioso. Vamos a orar para que Dios bendiga la enseñanza, y de igual manera nos han pedido oración por Tania Lucía, que cumple años de vida. Hoy cumple un año, vamos a orar por ella, y también si hay otra persona que está celebrando, la bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno, eres maravilloso, es tu naturaleza, es tu esencia, Señor, la misericordia hacia nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Dios, por la vida de Tania Lucía, que la bendigas en su primer año de vida, Señor. Declaramos que el poder y la gloria es en ella, la bendición y tu gracia permanece
de manera permanente, constante y activa en su vida, Señor. Bendecimos a sus padres para que les des sabiduría y la guíen siempre en tu camino, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice la enseñanza del día de hoy, Señor, que sea una palabra que nos edifique, que nos motive, que nos rete, Señor, a cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas. Prepara nuestro corazón, que sea un corazón, Señor, disponible, dispuesto, Señor, preparado para recibir la bendición tuya en el nombre de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. La enseñanza del día de hoy se llama Ora a tu Padre en secreto 4. Hoy terminamos esta serie de oración y te voy a decir qué fue lo que nos motivó. Bueno, al final de la enseñanza te voy a decir qué fue lo que motivó a esta serie de oración. La realidad de las cosas es que necesitamos orar todos los días de nuestra vida, siempre lo tenemos que hacer. Mateo capítulo 6, verso 6 ha sido la base de esta serie y dice ahí: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento o tu cuarto o tu casa y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Eso significa que cuando tú oras a Dios por una necesidad que tienes, un trabajo o una enfermedad, Dios te va a recompensar posteriormente, pero necesitas orar ahí. Quiero nada más comentarte rápidamente, la oración no es otra cosa más que platicar con Dios de una manera directa, de una manera natural, de una manera libre, en la que Dios va a obrar en tu vida. Hemos platicado acerca de posturas, levantando manos, de pie, de rodillas, con nuestro rostro en tierra. Hemos visto algunos otros principios acerca de la oración. Recuerda que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Tiene que ser nuestra oración. Y si pedimos oraciones conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, vamos a recibirlas. Y si pedimos oración sin dudar, Dios va a dar respuesta a nuestras vidas, ¿verdad? Dice, el que pida, pida sin dudar, sin dudar. No tiene que haber ninguna pedacito de duda en ti, ninguna pizca de duda, sino que tienes que tener la certeza que lo que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Él lo va a hacer de su forma, de su manera, como Él lo quiere que sea hecho. Vamos a ver algunos otros aspectos generales acerca de la oración. ¿Cuándo debo de orar? Es una pregunta, ¿cuándo debo de orar? Vamos al Salmo 5, verso 1 y verso 55, perdón. Salmo 55, verso 1 y 3. Espérame. Déjame ver, creo que lo pasé mal, pero aquí lo checamos. Déjame ver. Salmos. Siempre les pregunto ahí en la congregación, ¿qué les dije? Y ahorita les voy a preguntar, ¿qué les dije? Y nadie me contesta. Pero dice es el Salmo 5, verso 1 y 3. Vamos a leer ahorita el Salmo 55, pero vamos a leer ahorita empezando primeramente Salmos 5, del verso 1 al 3. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice que de mañana. ¿Cuándo debo de orar? De mañana. Yo tengo que invertir mi tiempo en la mañana, despertar y orar, despertarme y clamar a mi Dios con esa bendición que Él me da de poder buscarle ahí. La segunda forma o segundo tiempo donde debo de orar es al mediodía. Y lo vemos en el Salmo 55, verso 17. Encontramos ahí el fundamento que Dios nos dice que tenemos que orar al mediodía también. De hecho, de ahí vamos a basar los otros fundamentos también. Dice el Salmo 55, verso 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Decía el salmista con la seguridad, decía: tarde, mañana y a mediodía oraré, y Él que oirá mi voz. Significa que yo tengo que orar a mediodía también. Tengo que levantar mi oración de todo corazón.
La siguiente, yo tengo tarde, en ese mismo versículo empieza diciendo tarde, en la tarde tengo que orar, yo tengo que buscar un tiempo de oración a mi Dios, dice tarde y mañana, así es que ya encontramos ahí que es en la mañana, a mediodía, en la tarde. Pero fíjate lo que dice el Salmo 63, verso 1. Salmo 63, verso 1 nos dice también que yo tengo que orar en la madrugada. Hay momentos en los cuales Dios nos despierta en la madrugada y te estás retorciendo de un lado para otro y piensas que si fueron los tacos o la hamburguesa o los tamalitos que comiste, pero en realidad el Espíritu de Dios te está hablando para que te despiertes, te está hablando para que te levantes y le busques en oración. Dice ahí en el Salmo 63, verso 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces yo tengo que orar que de madrugada, si por algún motivo no puedes dormir, levántate a orar. No busques el celular a ver qué está en el Face o en YouTube o en Instagram, en las demás redes. No, ponte a orar. Clama a Dios, ora, Dios te va a escuchar aún de madrugada. Otra de los momentos que tengo que orar viene en Lucas capítulo 18, en el verso 1 encontramos otro fundamento cuando tenemos que orar, y este pasaje lo enseña nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Le dice en Lucas capítulo 18, en el verso 1 le dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo tengo que orar? Siempre. ¿Y cuándo es siempre? Pues siempre. Así de sencillo, tengo que orar de manera constante en mi vida. Lo tengo que realizar como dice la Escritura. Encontramos otra cosa cuando debo de orar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, nos reafirma la parte de que siempre debemos de orar. Dice un versículo tan pequeño: orad sin cesar. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 nos dice: orad sin cesar, de manera constante, de manera cotidiana. Esto nos enseña que tú y yo tenemos que tener un espíritu de oración, un espíritu permanente de oración, de plática con Dios, que si vas a tu trabajo le digas: Señor, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cómo atiendo a este cliente? ¿Cómo vendo este producto? Y Dios va a estar contigo. Él está ahí de manera permanente. Así es que encontramos que es en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la madrugada, y siempre de manera constante tenemos que mantener nuestra vida en oración. Y más en estos tiempos, que son tiempos complicados para todo el mundo, para todas las cuestiones. Ahora sí aplica a todo el mundo. Para todos está siendo muy difícil y Dios es donde va a estar ahí. Lugares de oración. ¿Qué lugares de oración podemos tener? El primero de ellos es un lugar secreto o privado. Mateo 6:6, lo leímos al principio, que es nuestro fundamento sobre el cual estamos nosotros hablando esta serie de la oración. Hoy culminamos con la oración, pero Mateo 6:6 es el antecedente a la oración modelo que dejó nuestro Señor Jesús a los discípulos: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento o tu cuarto o tu lugar ahí, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Posiblemente tu lugar secreto sea tu lugar de oficina. Yo conozco amigos que tienen su oficina y ahí dedican un tiempo para orar en su tiempo de trabajo. Ese es su lugar de oración, ¿verdad? Ese es un lugar en el cual ellos invierten la oración. Ahora, ¿qué otro lugar hay? Un lugar abierto también. Ya Dios nos dijo que tiene que ser un lugar cerrado. Puede ser en un lugar cerrado, pero también nos dice que puede ser que en un lugar abierto. Y vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 6, verso 46. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, Él iba al monte a orar.
Él iba a ese lugar a orar y a buscar la presencia de Dios. Marcos capítulo 6, verso 46 nos dice: y después les hubo despedido, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Se fue a dónde? A un monte, a un lugar que abierto, a orar, ¿verdad? Significa que si tu trabajo es un lugar abierto, para orar en ese abierto donde estás. Encontramos también como ejemplo del Señor Jesús, Él oraba también en el desierto o en un lugar desierto. Marcos capítulo 1, verso 35 nos dice acerca de ello, que nuestro Señor Jesucristo también tenía un lugar de oración que era que el desierto. Y nos dice la Escritura en Marcos capítulo 1, verso 35: levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nuestro Señor Jesucristo oraba al aire libre, en el monte, en el desierto y por otros lados que encontramos en la Escritura. Ahora encontramos ejemplo también de Pedro, de un lugar abierto, y Pedro dice que en alguna ocasión oró en la azotea. Dice en Hechos capítulo 10, verso 9, que Pedro estuvo ahí. Mire, cuando éramos niños, no sé usted, pero a mí me gustaba mucho subirme a la azotea de la casa donde vivía cuando era niño. Era una casa de 2 aguas así, y me gustaba subirme y estar ahí un rato, ahí me acostaba y disfrutaba el estar ahí arriba. Y no era creyente, pero me gustaba contemplar. En la noche me subía también, cuando lo hacía. De mañana no tanto, pero la tarde noche sí. Y era algo maravilloso estar en aquellos lugares, ¿verdad? Y dice que Pedro, en Hechos capítulo 10, verso 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice que él subió a la azotea, ese era su lugar en ese momento, ese era su lugar privado, era su lugar abierto, era su lugar íntimo con Dios, así es que era un lugar específico. Ahora, también encontramos que hay lugares cerrados, ¿verdad? El primero era un lugar secreto, un lugar privado. El segundo dijimos que un lugar abierto. Hoy vamos a ver también un lugar cerrado. Por ejemplo, encontramos que el templo era un lugar cerrado, pero destinado a la oración. Hoy, como ya sabemos y ya tenemos buen tiempo, nuestro templo, nuestro local, nuestro auditorio, como le llamamos, está cerrado. Pero regresaremos un día, Dios nos permitirá regresar ahí a predicar la palabra, a orar, a vernos juntos y a levantarnos. Así es que encontramos que también en el templo se oraba. Hechos capítulo 2, verso 46 nos habla acerca de ello. Es cuando el Señor Jesús, les había dicho a los discípulos, y el Señor Jesús les había dicho a los discípulos: no se vayan hasta que haya llegado el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y dice en Hechos capítulo 2, verso 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que permanecían unánimes, estaban ahí, ellos estaban en oración, en la búsqueda de Dios, en el templo lo hacían de esa forma. Y encontramos varias historias también acerca de la oración en el templo de Dios. Otra de las cosas es las casas. Tu casa y mi casa, casa de oración será llamada. Tu casa y lugares de oración, centros de oración, espacios de oración que tenemos que tener en nuestra vida. Mateo capítulo 21, verso 13, está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando limpia el templo. Se refiere a la casa, como al templo, más bien como a la casa de Él, ¿verdad? Pero también lo podemos ubicar a nuestras casas físicas también. Mateo 21, 13 nos dice lo siguiente: y les dijo, escrito está hablando Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús estaba reclamando ese lugar porque se habían dedicado a la compraventa de cosas, y Él estaba diciendo: este lugar es la casa de Dios.
Es el lugar, la casa de mi Padre. Este lugar es la casa donde la gloria de Dios está ahí y se va a manifestar. Isaías 56, verso 7, nos habla acerca de este momento donde el Señor Jesús está retomando acerca de la casa de Dios, acerca de la casa de oración. Nos dice ahí en Isaías 56, en el verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así es que la casa de Dios es casa que de oración para todos. Así es que tu casa tiene que ser, tu lugar físico donde vives, tiene que ser una casa de oración. Tiene que ser un lugar en estos tiempos que estemos orando, que estemos buscando, que estemos clamándole a Él con todo el corazón. Ok. Quiero hablarte ahora acerca de ejemplos de oración de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a poner solamente 2 ejemplos. El primero de ellos es la oración modelo, o conocida como la oración del Padre Nuestro. Pero en realidad es la oración que nuestro Señor Jesucristo dejó como base de la forma en que tenemos que orar. Antes de esos versículos está diciendo, no van a repeticiones, no palabrerío, sino les dijo, más vosotros pues oraréis así. Y vamos a Mateo, capítulo 6, del verso 9 al 13, esa es la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo que dejó ahí para que tú y yo la tomáramos y pudiéramos también encontrarle ahí la bendición a la oración de este modelo que nuestro Señor Jesús dejó. Ya tienes listo ahí Mateo 6:9. Mas vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios dejó esta oración modelo, pero no para hacer repeticiones y repeticiones y repeticiones, no, porque encontramos en ella una riqueza. Empieza diciendo el Padre Nuestro. Está primero reconociendo a Dios como su Padre, y mi oración tiene que ser de esa manera: Padre, gracias porque eres mi Padre, gracias porque eres mi papá, gracias porque como mi Padre me atiendes. Y luego dice que estás en ¿dónde? En el cielo. Entonces la oración modelo se tiene que desmenuzar, o se tiene que dividir de acuerdo a los principios que vienen ahí. Después dice santificado sea tu nombre, está dándole la gloria por la santidad de lo que Él representa. Dice venga tu reino, que sea establecido el reino de Dios, como dice la palabra. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en fe y en otras cosas que habla la Biblia. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que venga a nosotros, que venga tu reino a nuestra vida. Dice hágase tu voluntad. Aquí nos cuesta. Cuando lo hacemos de manera repetitiva le pasamos como nada, pero cuando le decimos a Dios en verdad, Señor, hágase tu voluntad, y cuando Dios empieza a probar tu vida, empieza a probar tu corazón, ahí es cuando en realidad la voluntad de Dios se hace. Y la Biblia dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para Él, pero trae bendiciones a tu vida. Y luego después le dice que sea la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Dios ya tiene destinada la voluntad, el propósito para ti y para mí. Él tiene pensamientos de bien acerca de ti y de mí, y nuestros pensamientos y nuestros caminos no son iguales a los de Él. Así es que tenemos que decirle: Señor, tu voluntad que tienes destinada en el cielo, haz que se haga vida aquí en la tierra para nosotros. Tu voluntad que tienes destinada para mí, para mi familia, para mi herencia, para mis familiares, para las personas que están en mi alrededor, que la tienes programada allí en el cielo, sea hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a decir ahí acerca también, dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está diciendo también acerca de la provisión.
Dios se encarga de la provisión, ¿verdad? Y ahorita que algunos están teniendo situaciones difíciles económicamente por sus ventas, Dios se encarga de la provisión. Dios te va a sustentar y te va a levantar en todo tiempo, ¿verdad? Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que Dios nos dé ese alimento. Y luego dice, perdona nuestras deudas, ahí vienen nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, quien nos lastima a nosotros. Y luego dice una parte importante, no nos metas en tentación, ¿verdad? Que podamos resistir cuando venga la tentación y no estar ahí débiles. Mas líbranos del mal. ¿A cuántos de nosotros queremos que Dios proteja a nuestra familia? Yo deseo que Dios siempre proteja mi vida, a mi esposa y a mis hijos. Y aquí en la oración modelo nos está diciendo, líbranos del mal. Y luego al final termina, la gente a veces lo corta hasta ahí, líbranos del mal, amén. Pero la parte esencial, al final dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y luego dice, amén. Ahí termina la oración. Cuando termina dándole gloria, empieza reconociendo al Padre y termina al final dándole la gloria, la honra, el poder y la alabanza al Dios Todopoderoso y al Dios Todoglorioso. Así es que tenemos un ejemplo, un modelo de oración, lo tenemos ahí en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, y su contexto habla acerca de las condiciones especiales que debemos de tener cuando nosotros oramos a nuestro Dios. Segundo ejemplo que te quiero poner de oración, y es la oración que Jesús hace en el huerto de Getsemaní. Es una oración muy dura, muy difícil, una oración que confronta la vida del mismo Señor Jesús, que está siendo confrontado él mismo por lo que venía a suceder en esta vida, en la vida de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 26, del verso 36 al 46 nos habla este pasaje, este tiempo tan complicado para el Señor Jesús, pero tenía que pasar para que tú y yo fuéramos salvos. Ahí en Mateo 26, del verso 36 al 46, dice de la siguiente manera: entonces Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y luego nos dice verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban ahí en el tiempo difícil, pero bueno, vamos a seguir, te le explico esa parte. Verso 44, y dejándolos se fue de nuevo por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Era un tiempo difícil el que nuestro Señor Jesucristo iba a tener. Era un tiempo muy complicado el que estaba pasando ahí. Tú y yo hemos pasado tiempos difíciles, tiempos
de sufrimiento, tiempos de dolor, tiempos en los cuales el dolor aprieta, la necesidad está más fuerte, los problemas en casa pareciera ser que no tienen respuesta, los problemas matrimoniales pareciera que cada vez son más grandes, pero en ese momento es cuando Dios entra y Dios hace cosas grandes y gloriosas en nuestras vidas, y es cuando nosotros tenemos que levantar nuestra voz y clamar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y yo quiero ver el contexto de la oración de Getsemaní, y el contexto es el siguiente: Jesús se separó de los discípulos. Él le dijo a los discípulos: esperad aquí, quédense aquí, y le dijo: solamente vengan conmigo a 3 de ellos. Le dijo que fuera Pedro, Santiago y Juan a orar con Jesús. Le dijo a estos 3 discípulos. A los demás les dijo: esperen aquí. Y a 3 les dijo: vengan conmigo y velen conmigo y oren conmigo. Dice la Biblia que Jesús se fue unos cuantos metros a un lado de ellos a distancia para tener un tiempo de intimidad con el Padre, pero tenía a sus 3 amigos ahí cercanos que estarían orando por él, que estarían levantando la voz, que estarían clamando por la vida de Jesús y lo que iba a suceder. Jesús se encontraba muy triste, dice la Biblia, hasta la muerte, debido al proceso por el cual iba a pasar por amor a ti y a mí. Jesús se encontraba tan triste hasta a punto de morir, y él iba a pasar un proceso triple. Número 1, llevar el pecado del mundo cuando él ni siquiera había pecado, llevar tu pecado y el mío, llevar tus culpas. Por eso peso en él, tanto sufrió en ese momento, una lucha tremenda la que pasaba. Segunda parte del proceso, la separación del Padre. Él tenía que pasarlo como hijo solo, tenía que pasarlo como hombre. Dice la Biblia que Dios lo fortaleció con un ángel para que pasara ese proceso que humanamente no hubiera podido ser posible, pero tenía que sufrir en la carne la separación de su padre, el ya no tener a su padre ahí. Y vaya, algunos de ustedes conocen mi historia. Mi padre se fue de casa cuando yo era un niño, y cuando no tienes a tu padre te falta alguien que te guíe, alguien que te ayude, alguien que te impulse, alguien que te diga por dónde hacer las cosas, cómo hacer las cosas, que te enseñe a rasurarte, que te enseñe cosas básicas de la vida. Es un dolor tremendo el que se siente cuando el Padre no está ahí. Y Jesús estaba sintiendo ese dolor porque el Padre no estaba ahí. Jesús tenía que pasar eso solo en su vida. Pero también te he dicho, yo encontré la paz y la bendición en mi Padre Celestial, y pude perdonar y amar a mi Padre terrenal. Esa es la bendición de nuestro Dios. Y la tercera parte que tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo era la muerte. Pero no era cualquier muerte. Era un proceso de agonía, de dolor, de sufrimiento. Era un proceso vergonzoso también, porque la Escritura dice que sus ropas fueron quitadas y las echaron en suerte para distribuirlas, para repartirlas. Y también dice la Biblia que le escupieron y que no tenía su rostro apariencia de nada, por tanto que fue golpeado y que fue azotado. Ahí nuestro Dios, no era una muerte sencilla la que iba a pasar. Era una muerte dolorosa porque tenía que pagar por ti y por mí. Era un proceso tremendo. Jesús estaba en su oración, Jesús estaba en su clamor, y dice la palabra en Lucas 22:44 que gotas de sudor caían de su cuerpo como de sangre. No era normal el sudor que tú y yo expiramos, eran gotas como de sangre. Dice la Escritura en Lucas 22:4. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y yo quiero que te traslades cuál ha sido el momento más doloroso en tu vida. Quiero que pienses cuál ha sido el momento de mayor presión en tu vida. Posiblemente para algunos ha sido de salud, procesos de salud difíciles, personales, no de alguien más, tú.
Posiblemente para algunos de ustedes la pérdida de un hijo, posiblemente la pérdida de su pareja, la pérdida de alguien que amas o que amabas aquí en la tierra y ya no está. O posiblemente que te quedaste sin trabajo, sin empleo y con las deudas hasta el tope. ¿Cuál ha sido la parte más difícil en tu vida? Y te aseguro que aún en ese tiempo más duro y más difícil, ni un porcentaje te acercas al dolor de Dios. Por nada te acercas a lo que Él iba a pasar. Y el sufrimiento que Él tenía, dice la Biblia, que su sudor eran gotas de sangre. Era una presión tan grande, tan fuerte, que su cuerpo estaba por tronar ahí de tanta presión que tenía. Por eso es importante que tu mayor dolor, tu mayor sufrimiento, lo presentes a Dios y dejes que Él obre en tu vida y dejes que Él haga algo en ti. Y no te aferres a eso. Y suéltaselo al Señor. Jesús le dijo: Padre mío, si es posible que esta copa no pase de mí. Le estaba diciendo: si es posible que me muera de esa forma, líbrame. Pero Él le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando tú te atreves a decirle al Señor: Padre, este problema está tan grande, esta circunstancia no puedo con ella, pero te la entrego para que hagas tu voluntad. En ese momento la voluntad de Dios será hecha y tu sufrir parará y tu tormento se quedará y Dios sanará tu vida. Hay personas que emocionalmente están atadas a algo o a alguien por falta de perdón, por falta de amor o por falta de mucho, y sigues aferrado ahí. Jesús le dijo: Dios, no se haga mi voluntad. 3 veces le dijo, 3 veces oró de esa manera. Pero la parte que me llevó a hacer este tiempo de oración, esta serie de oración, es esta pregunta que viene en Mateo 26:40. Esta es la parte más difícil, porque Jesús estaba a punto de morir, porque Jesús tenía una circunstancia difícil y les dijo a 3 de sus discípulos más cercanos: vengan conmigo y oren. Y Jesús empezó a entristecer delante de ellos, a decirles lo que sucedería. Y aquellos hombres estaban ahí. Y dice la Biblia que los discípulos estaban dormidos. Fíjate lo que sucede. Dice en Lucas 22:45, después de que 3 veces bajó Jesús y lo encontró dormidos, bajó Jesús y los encontró dormidos 2 veces, bajó Jesús y los encontró dormidos 3 veces, y dice: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los halló durmiendo a causa de ¿qué? De la tristeza. Se sentían tan tristes que no podían levantar la voz en oración, que no podían levantar un clamor. Hay una tristeza tan grande en los discípulos al saber lo que iba a suceder en la vida de nuestro Señor Jesús. Pero la pregunta que me llevó a preparar esta serie que Dios me puso quebrantó mi corazón, porque en Mateo 26:40 dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Dice la Escritura que estaban ahí y dijo a Pedro, Jesús les dijo: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Jesús, con un dolor en su corazón, les dijo a sus discípulos: no pudiste orar 1 hora por mí, no tuviste la capacidad de orar 1 hora por mí. Estaba pasando un tiempo difícil y no tuviste el valor, la fuerza de vencer tu dolor y tu tristeza y de orar por mí.
sentía incomprendido. Jesús se sentía que sus discípulos no sabían totalmente lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Si Dios te pregunta en esta hora, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿no habéis podido tener la capacidad de haber orado una hora por mí? Sabes que a veces hay momentos difíciles en la vida de todos nosotros y queremos que la gente ore por nosotros, pero desafortunadamente a veces la gente no se interesa en nosotros y nos sentimos como Jesús, tristes, con el problema tan grande, pero aparte sus discípulos no pudieron estar ahí. Pregúntate en este momento, pregúntate, no en voz audible, aunque estés en familia, no vas a avergonzar a nadie, pero pregúntate, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Así es que no pudiste ni una hora. No pudiste ni una hora. ¿Qué le vas a contestar? Padre mío, perdóname porque estaba subiendo fotos al Facebook, a Instagram y no pude orar. Padre mío, perdóname porque mi familia me mandó unas fotografías y me puse a verlas y no pude orar. Padre mío, perdóname porque la película, la serie en Netflix está de lujo y no pude orar, Padre. ¿Qué vas a decir eso, Dios? Oh Padre, perdóname porque estaba trabajando, Dios. Estaba trabajando. Hay tiempo para todo, para trabajar, para estar en casa. ¿Qué le vas a decir a Jesús? Él te está preguntando como me preguntó a mí y me retó a mí en lo personal y me cimbró. ¿Y qué excusa le puedo poner al Señor? Señor, es que estaba cansado porque me desvelé viendo el box, viendo el deporte. Estaba tan cansado porque la novela estaba tan buena que la grabé y la vi en la madrugada. Estaba tan cansado porque el chisme con mi comadre estaba tan largo que nos quedamos hasta noche. O fui a visitar a mis compadres y a mis amigos y llegué ya tan cansado que no quise ya orar. ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a contestar? Es que mis amigos me mandaban una información muy importante para la escuela. El Señor Jesús te está esperando que ores, a que le busques, a que te acerques a Él. Cuando yo leí esta pregunta, a mí me cimbró en gran manera. Estaba un tiempo muy difícil y venía el tiempo más difícil para Él. Y el último les dijo: descansen ya, duerman. ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, de acercarnos a Él y decirle: Señor, en medio de esta pandemia, ayúdanos a buscarte a ti. En medio de este sufrimiento que está teniendo la gente y que mucha gente ha muerto, ayúdanos a buscarte a ti. En medio de esta pandemia que también muchos niños han nacido, que ellos puedan buscarte a ti. Señor Jesús, Padre, perdónanos, Dios. Perdóname, Dios, cuando no tengo, Señor, ese tiempo de oración, Señor. Cuando los pretextos, las excusas,
Cuando el dolor, Dios, que para mí pareciera ser que es el más grande que pueda existir, Señor, yo te pido que perdones mi vida, que perdones mi corazón, que tú seas conmigo, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Y yo te invito ahí en tu lugar, yo te invito ahí donde estás, que levantes tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz y dile a nuestro Dios: Padre, perdóname cuando no he podido pasar ni una hora viendo, Señor Jesús, la oración. Perdóname, Dios, cuando veo tanto, Señor, las redes sociales, Señor, veo tantas cosas en internet, Señor, o con los amigos, o en el Facebook, o en el WhatsApp, o en las redes sociales, que son buenas, que nos ayudan a transmitir, que son buenas, que nos ayudan en esta hora a sacar la palabra de Dios al exterior cuando estamos encerrados. Son buenas también. Pero tiene que haber una medida y un control en nuestra vida. Señor Jesús, yo quiero estar listo y dispuesto, Padre, en el nombre de Cristo. Yo te invito allí donde estás, dile: Padre, perdóname, Señor. Hemos leído que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, ayúdanos y fortalécenos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que lo hagas en esta hora, que levantes tu mano en el nombre de Jesús, que te pongas de rodillas, que hagas una señal de decirle: Señor, aquí estoy, de Jesús, Señor. Te pido tu presencia, te pido que tu Espíritu, Señor, sea conmigo, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Obra, Padre Celestial. Obra, Señor Jesús, en nuestro corazón. Obra, Dios, en nuestra vida, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Te lo pido en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y ahí con tus manos levantadas, entona este canto con todo tu corazón. Entona este canto a nuestro Dios en el nombre de Jesús.
sangre para perdonarnos, para lavarnos, para restaurarnos, para darnos la oportunidad, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, de hacer tu voluntad y tu deseo, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Dios, en esta hora, delante de tu presencia, clamamos, Dios, para que nuestro espíritu sea fortalecido, nuestra carne, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos nosotros, Señor, estar en oración, Señor, cuando tú nos llamas, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que tú nos llames, Dios, que podamos ser sensibles a tu voz y responder a la oración, Señor, que tú nos estás llamando, Padre, en el nombre de Cristo. Te doy gracias, Padre, porque nuestro amado Señor Jesucristo nos dio esa bendición y esa apertura a su gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por todo, Señor. Bendigo, Señor, nuestras vidas. Declaro que somos levantados, que somos fortalecidos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y que lo que hemos aprendido acerca de la oración lo llevaremos por práctica en nuestras vidas de manera constante, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su bendita paz. Declaro, Padre, que tu paz, que sobrepasa nuestro entendimiento, está en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana, miércoles y jueves por la tarde. Que la paz de Dios sea en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.